¿Cómo Buenas están, tardes, señores? profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Ya listos? Puesto. Bueno, preparados, ¿no? Sí, porque listos no mucho. ¿Ves? Oh, genial esa actitud. Bueno, comienza, jefe. Pues bueno, bienvenidos. Vamos a, como les comenté, a los grupos B, C y D. Vamos a realizar estas ¿Cuál sesiones para la? del día martes al día viernes de 3 a 5 de la tarde. Agradecemos a aquellos que se conectaron puntualmente y entre más puntuales seamos, pues más vamos a abarcar más en cuanto a la interpretación de la norma. Entonces se recomienda que tomen notas porque a partir de esto van ustedes a ir construyendo sus preguntas para plasmarlos en los documentos, en sus instrumentos de recopilación de información y es muy importante que estén participando durante toda la sesión, ya que tanto nosotros como ustedes van a ir interpretando la norma y dando sus puntos de vista para ver qué preguntas podemos sacar de cada uno de los dominios. Entonces, doctor Ponce, si hace favor de iniciar. En un segundito. Bueno, bienvenidos igual a los del décimo A. Vamos a hablar sobre la norma 27002. ¿Sale? Entonces, en este momento vamos a compartir la pantalla. Les recomiendo, igual como dijo Gutu, anoten y pregunten. ¿Sale? Por favor. Entonces, compartir. Igual pueden usar el chat de la plataforma como... ¿Dónde estás? Acá estás. Sí, como los grupos de WhatsApp. ¿Sale? ¿Señores? No, ¿No? ¿Ya? señores. Profe. Ahora, pues perfecto. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a comenzar. Vamos a darle una pequeña revisada a la norma para poder verla y interpretarla y ver cómo está estructurada. Entonces, esta es una norma, es la ISO-IEC 27002, de su última actualización, ¿sí? Julio 2015, ya está en proceso para 2018, pero todavía no ha sido liberada. ¿Sale? Entonces, la está compuesta por un índice. Luego, en este índice nos dice todo el contenido de la norma. ¿Cómo vamos a interpretar esta norma? Los, los capítulos. En esta situación del dominio cero o del capítulo 4 es la estructuración, antecedentes, normas para consulta, términos y definiciones y la estructura de la misma norma. Y a partir del dominio 5 hasta el dominio 18 necesitamos saber, y es lo que vamos a interpretar, vamos a leer para poder generar las preguntas que van a aplicar en la auditoría, tanto sea presencial como sea virtual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos al dominio 5. ¿Sales, Gutu?
el dominio 5 se llama Políticas de Seguridad de la Información. Este es un objetivo de control, el 5.1, y nos dice que son las directrices de gestión de la seguridad de la información. Lo que dice el documento. El objetivo el objetivo de este control es proporcionar orientación y apoyo a la gestión de seguridad de información, de acuerdo con los requisitos del negocio, las leyes y las normas pertinentes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Vamos a irnos un control y un control con su maestro. Yo empiezo en este momento con el 511, que es políticas para seguridad de la información. Este es el control. Y esto es lo que se debe verificar. Un conjunto de políticas para la seguridad de la información debería ser definido, aprobado por la dirección, publicado y comunicado a los empleados y partes externas relevantes. ¿Sale? Entonces, aquí me dice que tiene que haber en algún lado escrito, ¿sí? O, ¿sí? En el cual tuvo que haber sido definido esas políticas por parte de la dirección, por parte de la alta dirección de la empresa, por los jefes, por las partes involucradas. Ese mismo documento tiene que estar aprobado por dirección, o sea, no puede estar así nada más en un borrador, no tiene que estar aprobado por todos, ¿sí? Tiene que estar publicado en algún lugar se tuvo que haber publicado, tiene que estar visible, tiene que estar disponible para la gente y se tuvo que haber comunicado a los empleados y a las partes externas, proveedores, todo lo que tenga que ver con partes externas relevantes. ¿Yo qué podría preguntar acá? Yo podría preguntar si tienen ustedes un documento, un manual de políticas de la información, y poder checar si quién lo aprobó, también preguntar, yo me puedo imaginar eso, pero es lo que vamos a ver acá, dónde fue publicado y si podemos ver dónde está. Que me dicen es que está en la página web, vamos y checamos que esté en la página web, pero no nosotros, le tenemos que decir a la persona, un ejemplo, ¿no? Mi auditor le digo, ¿dónde está publicado? No, pues aquí está en la página web, ¿me puedes mostrar? Entonces esa persona tiene que entrar a la página y mostrarte y decirte y enseñarte dónde está, ¿no? Comunicado a los empleados, oiga, ¿y todo esto se le dijo a los empleados? Claro que sí, ¿tiene usted alguna evidencia donde usted me pueda mostrar cómo fue que se fue comunicado? Sí, lo pusimos en el Face. Ah, ¿y todos los empleados lo vieron? Son preguntitas que podemos hacer para verificar estos puntos, ¿sí? O no sé cómo ves tú, Jesús. Sí, es correcto. Como bien mencionas, es un documento que tiene que existir, debe ser aprobado por la dirección y comunicado a todos los empleados. Aquí es una pregunta de trazabilidad y lo vamos a definir como trazabilidad para poder verificar en varias áreas. Si esto debe ser comunicado a los empleados, entonces aquí puedo preguntar si existe este documento en todas las áreas o si los empleados lo conocen de diversas áreas. Entonces, por acá es elegir un área administrativa de la organización y pues hacer la pregunta si el empleado conoce las políticas de seguridad de la información. Sí. Ah, ok. Sí. Aquí la misma norma, si me de políticas, ¿sí? Pero yo aquí lo que puedo hacer es poder verificar algo, ¿no? Y en ese lugar donde están las políticas de seguridad de la información, pues debe de estar la estrategia del negocio, la normativa, legislación y los contratos, ¿no? ¿Cómo se deben de hacer y todo eso? Nosotros no vamos a evaluar que esté bien hecho el contrato, pero tiene que haber una legislación que esté identificada, por ejemplo, cuáles son las leyes nacionales, estatales, municipales, federales, que tenemos que hacer caso, la normativa interna y también igual municipal, local, estatal, federal, el entorno actual y previsto de amenazas, de especificar por qué ellos sienten que están amenazados por esto, esto y esto, ¿sí? Tiene que ver la definición de la seguridad de la información, objetivos y principios, ¿sí? También debería explicar cómo
ya especificado en esto, pero ya definir que cada persona va a tener definidas sus responsabilidades y específicas en materia de gestión de seguridad de la información y los roles definidos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un rol? Ah, bueno, no sé, comité del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Quiénes van a estar? Pues el jefe de informática. Sí, va a estar el jefe de recursos humanos, va a estar el gerente general. Y todo eso lo tiene que especificar ahí. Y en esas políticas deberían de tocar estos temas, de preferencia a todos, ¿sí? Para esa empresa y realmente aplique más a esa empresa. No todas las empresas, su naturaleza es tan crítica, ¿sale? Sí, está correcto. Aquí lo que podrían utilizar, hablando de lo último que estabas comentando, pues es una lista de verificación para ver si las políticas cuentan con cada uno de estos incisos, ¿no? Entonces, para que ahí, jóvenes, ustedes tomen en cuenta esta parte. Ahora sí, si puedes mover el, la norma hacia el siguiente control. Entonces, 5.1.2 nos menciona las políticas de seguridad de la información deberían revisarse a intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios significativos a fin de asegurar que se mantenga su idoneidad, adecuación y eficacia. ¿Qué se refiere esto? Que si existen las políticas de seguridad de la información, existe el documento, entonces debe de existir también un plan de revisión para ver si la organización tiene la posibilidad o la necesidad de poder actualizar estas políticas. Entonces, aquí lo que ustedes podrían preguntar es que si tienen un documento en donde se vea si existe una calendarización para poder revisar las políticas que ya están implementadas, o si también existió algún cambio necesario, entonces también poder preguntar cuándo fue realizado el último cambio para verificar la fecha. Y de igual manera, si hay alguna modificación en estas políticas, deben de ser difundidas también hacia todos los empleados. Sí, agregando un poco más quiere decir que en esta parte lo podemos también interpretar de que en constante, o sea, va a ser un movimiento constante el estar verificando, estar buscando el marco normativo legislativo que rige la seguridad de la información aquí en ese país para estar viendo cuáles nos aplica y cuáles no. Hay leyes que se derogan, hay leyes que se modifican, entonces tenemos que estar al pendiente y al día sobre eso, ¿sí? Y algo muy importante, tenemos que estar al día sobre la ley de transparencia y sobre la ley de protección de datos personales. ¿Sale? Esas están siendo modificadas muy seguido porque está en un proceso de mejora continuo. ¿Sí? ¿Y qué podríamos preguntar? Cada cuando lo hace, como nos lo dijo Gutu, podemos ver en la matriz, siempre van a tener que tener ellos, posiblemente, la primera matriz, bueno, hubo una actualización, bueno, cómo estaba antes, cómo está ahora, ¿sí? Donde podamos, que ellos nos puedan mostrar. Que no, y ellos, ¿cómo verificamos? Igual, cómo decidieron hacer ese tiempo para verificar tanto, cada cuánto tenían que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y tiene que haber igual una minuta de trabajo en la cual alguien o el grupo de personas revisó y definió la pertinencia de esas actualizaciones. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, señores, con el dominio número. Ese es así de pequeño, es muy sencillo, pero se van a dar cuenta que es con toda la norma. ¿Te parece, Jesús, si pasamos? ¿O quieres agregar algo más? No, está bien, continuamos. Perfecto.
Tres. Profe, Bueno, duda. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Coronel. Con él, ¿qué Bueno, pasó? le- bueno, lo que está hablando ahorita son únicamente para las políticas, es decir, solo para las políticas aplica, o también para los lineamientos, estatutos, o todo eso va a aplicar, todo lo que se había explicaron acá. Ok, primero, Digamos, si se una le pregunta un que llegó ahorita por el reglamento. chat. Es que todo Ok, eso es, un reglamento está lleno de políticas, ahí están tus reglas, ¿sí? O sea, viene de la política. Este, va a pasar dos situaciones, o no las tienen. Nosotros como auditores no podemos decirle en ese momento o algo de decirle, ¿sabes qué? Es que estás mal. No, simplemente no la tienes. No hay problema. La empresa sigue funcionando con o sin políticas. ¿Sale? Si las tienes, vamos a verificar que cumplas con estos requisitos. Todo esto es es la parte de seguridad de la información. No es nada más para TI. Si se acuerdan lo que hemos platicado en clase en seguridad de la información, el, uno de los grandes problemas es también la capa 8, la gente. Podemos tener los mejores controles criptográficos, los mejores equipos, firewalls y todo eso, toda la infraestructura, lo más moderno, ¿no? Uno de los grandes problemas es el factor humano, que no lo sabe usar, no está capacitado, cosas más que vamos a ver en el dominio 7, ¿sí? Que ahorita no lo quiero tocar todavía, pero esas políticas es lo que necesitamos verificar, que estén. Toda esa normativa, esa legislación. Por ejemplo, hay una ley de, de datos personales. Entonces, todo lo que hagamos en la empresa está obligado a la empresa a cuidar de los datos personales de los ciudadanos mexicanos. ¿Cómo? La empresa va a decidir, aunque la ley también te define algunos lineamientos que debes de cumplir. Entonces, deberíamos darle una leidita también o empezar a verificar algo donde podríamos sacar una que otra preguntita, ¿sí? Pero va a depender de ustedes y con eso que saquemos acá podemos tener más que suficiente. No sé si respondí tu duda, coronel. sí, profe, sí. Ok, ¿alguien más? No nada más es para TI, sino todo lo que involucre información. Entonces, tenemos a menos que quieras agregar algo más, maestro. No, está bien, creo que no sé si Jorge Antonio, con la misma explicación del maestro Ponce, quedó resuelta la duda que ponía en el chat. Vamos a pasar al dominio 6. Ok, Jorge, igual. Tienen la aplicación, también tienen la manita para poder que se escuche y ya poderles dar el tiempo de la palabra. ¿Sale? Ok. La organización de la seguridad de la información. ¿Sí? Y el primer objetivo de control es la organización interna. Y también nos explica lo siguiente. El objetivo es el siguiente. Es establecer un marco de gestión para iniciar, controlar la implementación y operación de la seguridad de la información dentro de la organización. Ojo, es establecer el marco de gestión, cómo vamos a administrar, cómo vamos a controlar la implementación. Entonces, ese objetivo que es la organización interna, viene con su primer control, que es el 611, donde nos dice lo siguiente. El 611 es roles y responsabilidades en seguridad de la información. Y lo que nos dice es, deberían definirse y asignarse todas las responsabilidades relativas a la seguridad de la información. Deberían definirse y asignarse todas las responsabilidades relativas a la seguridad de la información. ¿Qué podemos entender ahí? Tenemos que deberemos definir y asignar responsabilidades, roles relativas a la seguridad de la información. ¿Cómo podemos
tenemos que asignar responsabilidades y esa asignación de responsabilidades es hacia una persona. El jefe de recursos humanos, ¿sale? Ese solamente existe porque hay una persona que se encuentra en ese puesto. Políticas, vamos a estructurar la empresa y vamos a definir quiénes son, vamos a definir responsabilidades relativas a la seguridad de la información. Y aquí se toca a todos los puestos, todo el personal. Puede ser. O sea, vamos a decirlo, ¿no? El de recursos humanos, él va a tener a su resguardo toda la información personal de capacitación, evaluaciones, amonestaciones, etc. del recurso humano. Esa información personal no debe de salir de ahí. Ella tiene una información, ella tiene una responsabilidad. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo le explico? ¿Quiénes son? Podemos preguntar igual si están identificadas y definir los activos y los procesos de seguridad de la información. ¿Tienen identificados los activos? ¿Qué es un activo? Algo importante en la empresa. ¿Tienen identificados los activos? ¿Cómo identifico un activo? ¿Sí? ¿Tienes un inventario? Ah, sí. Perfecto, gracias. ¿Defines los activos y los procesos de seguridad de información? Un activo no nada más es una computadora. Los procesos de información. Voy a poner de ejemplo cualquier escuela. ¿Sale? Entonces, en las escuelas, lo que podemos manejar, ven que siempre hay un área de control escolar. Entonces, esa área de control escolar tiene todos los datos personales de ustedes. Quizá más académicos que personales. Pero los datos que tiene, los pueden identificar y ubicar. Si hay una fuga de esa información, es delito para esa empresa. Por haber permitido que se pudieran identificar y ubicar a las personas mediante la información que tienen ahí. ¿Sale? También se debería de asignar una entidad responsable para cada activo o proceso. Se deben de documentar todos los procesos. Llegan ustedes a pagar la colegiatura, ¿sí? Llegan a la caja, los saluda la cajera, hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Das el dinero, das tu matrícula, un ejemplo, lo más común, ¿sí? Y te anota. Y esa información de quiénes pagan, de deudores y quiénes van bien, se fuga. Tenemos que checar esa parte. ¿Quiénes son los que van a estar verificando ese proceso? Que no suceda esa fuga, ¿sí? Y debe estar bien documentado. Y también tienen que definirse y documentarse los niveles de autorización. Yo podría preguntar, disculpe, ¿el acceso que tiene la secretaria de la información es la misma que tiene usted? ¿O se definieron quiénes pueden acceder a tal información? ¿No? Eso es lo que debe de estar definido, documentado e identificado. A eso nos referimos con esta parte. ¿Sí? O sea, también deben como dice acá, para ser capaces de completar las responsabilidades en el área de seguridad de la información, los individuos designados deberían ser competentes en el área y tener la oportunidad de mantenerse actualizados en sus desarrollos. No voy a poner a un jefe de seguridad de la información, a un contador en el área de informática, o a un informático en el área de, ¿qué será? De leyes. Porque van a cambiar los perfiles. También tiene que checar con la expertise. ¿Sí? Y también tiene que haber una manera de cómo se debe identificar y documentar los aspectos para coordinarlos y supervisar la seguridad de la información con los proveedores. Porque en algún momento nosotros o las empresas compran, adquieren, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa manera de cómo se va a poder volver una persona que esté responsable con los proveedores para verificar esa información. ¿Vale? No, creo que es claro lo que comentaste, es prácticamente deben de asignarse los roles y responsabilidades que cada área o que cada persona pueda tener para accesar a la información. Básicamente, a grandes rasgos es lo que trata este control.
¿Algún momento, señores? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Perfecto, entonces, ¿te parece el siguiente dominio? Sí. ¿Siguiente control? Ok, 6.1.2, segregación de tareas. El control especifica las funciones y áreas de responsabilidad deberían segregarse para reducir la posibilidad de que se produzcan modificaciones no autorizadas o no intencionadas o uso indebido de los activos de la organización. ¿A qué se refiere este control? Pues así como ya tenemos definidos los roles y responsabilidades, dentro de un área debería de segmentarse, es decir, de separar estas responsabilidades de acceso a la información en varias personas con el fin de que no haya una modificación que pueda ser realizada y que las demás partes no estén enteradas. Recordemos que todo lo referente a políticas debe de ser aprobado por la dirección. Por lo tanto, la segregación de tareas es importante en una organización. Sabemos que para aquellos que están, para aquellas empresas que son pequeñas es muy difícil de poder dividir o segregar este tipo de responsabilidades. Sin embargo, pues hay que tratar de que no solo una persona sea la responsable de cuidar todo lo referente a la información. No sé, ¿alguna duda que tengan, señores? Perfecto, entonces pasemos con el siguiente control. Y es el 613 que nos especifica el contacto con las autoridades. ¿Sí? Esta parte y muy relevante. ¿Sabe por qué? Porque el control nos especifica, deberían mantenerse los contactos apropiados con las autoridades pertinentes. ¿Y a qué se refiere esto? A veces, no a veces, por lo general, no todos en la empresa son expertos. No sabemos, o no tienen las competencias necesarias, no están capacitados. Muchas veces no saben qué hacer con un hackeo, no saben qué hacer con eso. Entonces, debemos de tener contactos apropiados con las autoridades pertinentes, locales, municipales, estatales, federales, que nos van a poder ayudar a tener implementados los procedimientos y saber qué hacer en caso de, ¿sí? ¿Sí? Y cómo debemos y poder comunicarnos con ellos para poder avisar sobre algún incidente de seguridad. Como por ejemplo, si sospechamos que pudo haber infringido la ley o que nos hackearon o se robaron información, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener ese contacto con las autoridades? Vamos a decirlo así, como una matriz. Disculpe, ¿tiene alguna matriz de donde estén las sobre incidentes de seguridad de información? ¿Eh? Algún directorio o algo que tenga usted para, en caso de entrar un hackeo, con quién nos comunicamos, en caso de hacer qué, o quién nos puede asesorar para la seguridad de información. Ah, no, no hay problema. Sí, sí la tengo. Ah, muéstремela, por favor. Y tenemos que ver que sea igual, la pertinencia, verificación que se esté actualizando y todo eso. ¿Sale? Podemos preguntar eso, podemos checar esa parte. ¿Sí? Y aquí nos lo dice, el mantenimiento de tales contratos es un requisito de dar soporte a la gestión de incidentes y seguridad de la información. Ya llegaremos al capítulo 16, ¿no? Sí, todo eso nos va a ayudar, ¿sí? A veces usted, ¿sí? Pregunta por WhatsApp. ¿No? Profe,
¿Qué pasó? ¿Quién habló? Entonces, en este punto, con contacto con las autoridades, se refiere a las autoridades externas de la empresa, ¿no? No Sí, precisamente tiene que ser dentro de la empresa. expedita con partes externas. O sea, Ok, yo debería tener en mi contacto, convenio o algo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿Por qué? Porque ellos tienen el departamento, tienen el área, la dirección de ciberseguridad, igual con la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, pensando aquí en Chiapas, ¿no? Entonces debería de haber algún contacto ahí, algún convenio, alguna mesa de dirección, sí, de contacto en el cual nosotros, si tenemos un ataque, un hackeo a nuestra red, podamos infectaron con ransomware, ¿sabes qué? Mi red está realmente, ya mis ingenieros vieron y no pudieron hacer algo, necesito saber qué está sucediendo porque tiene un comportamiento muy anómalo, se ve muy lento y todo eso. Bueno, para eso nos va a servir esas autoridades, ese directorio, ese contacto con las mismas que nos van a poder apoyar. No sé si resuelve tu duda. bueno, gracias. Maestrazo. Por ahí tiene una duda, Gabriel, y menciona si sería como contratar una empresa de ciberseguridad. No, más bien aquí es con autoridades gubernamentales, ¿no? Porque la otra sobre empresas y todo eso cabe en el siguiente control, que es el 6.1.4. Adelante, maestrazo. Ok, entonces este control dice debería mantenerse los contactos apropiados con grupos de interés especial u otros foros y asociaciones profesionales especializadas en seguridad. Entonces aquí puede ser que sea empresas privadas, pueden ser que sea algún foro en la red en donde puedan participar y dar puntos de vista o proporcionar información acerca de cómo solventaron cierto ataque de seguridad a la información o un ataque sobre un software que iba por ahí incrustado un virus en el cual pues hizo algún desastre en cuanto a su información. Entonces, aparte de las autoridades gubernamentales en las que pudieran tener contacto, pues de igual manera se debe de preguntar si existen contacto con grupos de interés social, es decir, puede ser alguna empresa privada, puede ser algún experto en seguridad, ya sea de la red, de la información, en cuanto a antivirus, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener todo este tipo de contactos al momento que pueda suceder algún incidente en cuanto a la seguridad de la información. Agregando un poco más a lo que dijo el maestro, igual, o sea, ya ven que a veces cuando estamos, por ejemplo, con los servidores, ahorita que estamos viendo algo de Linux, que hicieron algo contento, buscan 20.000 foros diferentes. La idea de esto es tener contacto con ese grupo de interés especial, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades de software libre, por si tenemos servidores de Linux con los que estamos trabajando, a lo mejor hay un colegio de ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas a nivel de Chiapas, también podemos contactarlos. ¿Por qué? Porque ellos también igual van a tener que nos puedan ayudar en los incidentes de seguridad. A eso nos referimos con grupos de interés especial, ¿sí? Y que realmente ayuden a nuestra causa, ¿sí? Control, ¿qué es él? ¿Qué pasó, coronel? Ahí es donde entraría, digamos, la empresa, digamos, o la de ESET, que es la que se dedica a los antivirus, y donde una vez vi que ofrecen como tiene su servicio o su foro, donde ellos estipulan o generan su información, tratando de expresar o, bueno, de dar sus puntos de vista de cada quien de las personas, y también el servicio que ofrecen, de que si algo pasó, ellos te dan como
como una idea de cómo mejorarlo o cómo evitar, digamos, lo que está hablando, el hackeo. Entonces, estas son las tipos de empresas que entran en este perfil, bueno, en este control. Sí, coronel. O sea, por ejemplo, esa empresa, aunque te venda, pero es un grupo de interés especial, porque te está dando esa consultoría, ¿sí? Te da esas, es un contacto con alguien que te puede ayudar, independientemente de que venda, ¿sí? Sí. Por ejemplo, FISOR, la comunidad de software libre de Chiapas, pues igual podemos tener contactos con ellos, igual pueden ser libre, que es una comunidad bastante grande, para que nos puedan ayudar con cosas de CentOS, Saldos, Fedora, Ubuntu, Debian, sí, porque son los expertos. Otra empresa, otra red social es el CERT UNAM, que es mucho, ¿sí? Y a veces esos grupos de interés social, de interés especial, perdón, a veces nada más están conformados por una o dos personas. Sí, entonces hay otro doctor, Leonardo Yamasaki, que es especialista en software libre y en ciberseguridad. ¿Sí? En este caso, él tiene su empresa. En este caso, por ejemplo, aterrizándolos nosotros, yo me voy a atrever a decir eso. Por ejemplo, acá el tema del de ciberseguridad y todo, ese Manuel, podemos tenerlo él como también contacto, porque nos va a poder asesorar. Claro, él tiene sus honorarios y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? Hay grupos que van a ser gratis y otros que van a ser nos van a cobrar, pero tenemos que estar conscientes y tener contacto con toda esa gente que nos pueda ayudar en las situaciones de seguridad de la información que tengamos. ¿Sale? Y para eso, pues también venimos a este control, que es el 6 punto. No sé si quedó tu duda aclarada, coronel. Profe, sí. Ok. Entonces, el próximo punto es el siguiente, el 615, que dice seguridad de la información en gestión de proyectos. Tiene que de la información en la gestión de proyectos. Y el control nos dice lo siguiente. La seguridad de la información debería tratarse dentro de la gestión de proyectos independientemente de la naturaleza del proyecto. Ok. No importa el proyecto de la empresa que esté desarrollando por grande que sea, barato, gratis, costosísimo, la información de adentro o la información del proyecto debe de mantenerse completamente de manera privada. Si una empresa, partamos de la idea de que una empresa cuando un proyecto es porque va a tener un punto de competencia, está haciendo un secreto comercial industrial que le va a poner un punto más en contra de la competencia. Y esa información debe estar completamente resguardada, ¿sí? No se debe de fugar información. Casi, no tan paranoico como lo ven en las películas, pero algo así se debe de ser. El informe debe integrarse en el métodos de gestión de proyectos de la organización. ¿Qué quiere decir? Toda esa documentación que tenemos que hacer, ¿no? Independientemente de la metodología, ¿sí? Tiene que estar bien resguardada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va, va a ayudar al éxito del proyecto, pero igual lo puede perjudicar. Pueden comenzar esa idea nueva, ese secreto industrial, y nos ganan, ¿no? Entonces, toda esa información se debe de controlar igual. Aparte de cuidar, debe de estar jerarquizada, con asignados los responsables e identificados los activos del proyecto. Aunque para que todo pueda seguir aplicándose. Y estos aspectos también se tiene que tomar en cuenta dentro de las políticas de la información. ¿Sale? Y algo que tenemos que hacer, con la matriz de riesgos que estamos haciendo, se tiene que haber una evaluación de riesgos de la seguridad en las fases tempranas del proyecto para identificar los controles necesarios. Entonces aquí nos dice si tenemos una matriz de riesgos y cuándo la hicieron. Podemos preguntar, no de la empresa, sino del proyecto.
¿Sale? ¿Alguna duda hasta el momento, señores? ¿Algo que quieras agregar, Jesús? Maestro Jesús. Creo que valdría la pena también, ya ves que en los controles anteriores se definieron roles sobre el acceso a la información. También este tipo de proyectos, como es documentación que queda almacenada dentro de la empresa, pues también conocer quiénes son los que tienen acceso a esta documentación con el fin de asignar o de tener un responsable en caso de que exista alguna filtración de esta información fuera de la empresa. Entonces, por eso es importante la seguridad de la información en la gestión de los proyectos. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces podemos preguntar todo eso. ¿Sale? ¿Parece si pasamos al 6.2? Adelante. ¿Te toca, jefe? El siguiente objetivo es referente a los dispositivos móviles y el teletrabajo. El objetivo nos dice garantizar la seguridad en el teletrabajo y en el uso de los dispositivos móviles. El primer control habla sobre políticas de dispositivos móviles y nos menciona que se debería adoptar una política y unas medidas de seguridad adecuadas para la protección contra los riesgos de la utilización de dispositivos móviles. Entonces, aquí nos menciona que cuando los empleados utilicen dispositivos móviles, ya sea que sean proporcionadas por la propia empresa, o si utilizamos nuestro dispositivo móvil personal para realizar nuestro trabajo, entonces debería de considerarse los siguientes aspectos para poder incluirse en esa política de seguridad. Entonces, la empresa debe conocer el registro de los dispositivos móviles que acceden a su información. Debe de tener implementados los requisitos para la protección física. Debe de tener restricciones para la instalación del software dentro de ese dispositivo. Si es un dispositivo proporcionado por la propia empresa, pues debe de existir restricciones para instalar cualquier aplicación. Si continuamos, dice, debe tener también registradas las versiones del software de cada uno de los dispositivos en el caso de que haya actualizaciones de software. También debe de tener restricciones de conexión para los servicios de la información. Debe tener implementados controles de acceso. Debe de especificarse técnicas criptográficas. La protección contra software malicioso debe tener implementados antivirus. Algo muy importante es la inhabilitación, el borrado y bloqueo remoto, porque en el caso de que el dispositivo móvil se pierda, es decir, no sé, lo perdemos en el transporte público o lo dejamos en algún lugar en el cual no recordamos dónde dejamos el dispositivo móvil, entonces la empresa debe de tener el control para la inhabilitación y el borrado de toda la información que pueda tener este dispositivo, ya que la información que contenga puede ser vital para la empresa. También debe de existir un mecanismo para las copias de respaldo de toda la información que accesamos o que guardamos en el dispositivo móvil, así como la utilización de servicios y aplicaciones web. Entonces, se debe de preguntar en primera instancia si los empleados se conectan a los servicios de red que proporciona la empresa y acceden a la información para realizar su trabajo. Puede ser en el sentido de preguntar si la propia empresa o organización le brinda estos dispositivos móviles a los empleados o si les permiten que los empleados utilicen su propio dispositivo particular
para poder realizar su trabajo desde este dispositivo. Y si es así, entonces se puede verificar con un checklist todos los incisos que les estuve comentando. No sé, doctor, si gusta agregar algo. Sí, aquí es y que quiero que alguien preguntó algo. ¿Sí? ¿Qué preguntaron? A ver, vamos a ver el chat. No, No, Alan, comenté que era ya sea en un principio poderle preguntar al encargado de informática si los empleados se les proporciona un dispositivo móvil para poder realizar su trabajo, ¿no? Y o si te contestan que no, entonces podría preguntarse si los empleados utilizan su dispositivo móvil personal para poder realizar su trabajo y acceder a la información de la empresa. Entonces, si en ambos casos sucede que sí, o en uno de los casos sucede que sí acceden a la información, entonces tenemos que verificar todos los incisos que acabamos de comentar ahí y que vienen especificados en la norma. recuerden, esos dispositivos, al final, para terminar de comentar lo que dijo el maestro Gutu, vamos a tener que registrar y también identificar esos dispositivos móviles. No es nomás que la empresa me lo dé. ¿Por qué? Porque ahorita está muy de moda que las empresas están contratando profesionales, pero que ellos mismos ya tengan equipo de cómputo para que lo puedan llevar a la empresa. Ay, pero es que así se ahorran un dinero, porque podemos pensar así, sí, pero también tenemos el siguiente problema. Ese equipo está conectándose a la red de la empresa. Ese equipo que no es de la empresa ni está normado, le está teniendo la empresa. Para eso son todos estos puntos. Y está mal que haga eso la empresa, está bien. No podemos juzgar esa parte. Trabajar de esa manera o contratar personal de esa manera, adelante. Simplemente nosotros nos tenemos que asegurar de que los dispositivos se declarar bien los controles de acceso para dispositivos que no son de la empresa, ¿sí? Para que van a entrar la información. Veámoslo así. Ustedes entran al Gecko, ¿no? Es información de la empresa. Deberíamos de tener un control. Es tu información, son tus calificaciones, sí, pero si esa información que es tuya se te pierde en el celular, se te roba, realmente llevas ahí información de la empresa. Pero son clases, sí, no importa la información que sea, pero es dentro de la empresa. Por ende va como prioritaria, privada, y que no debe de ser de conocimiento público, a menos que la empresa tenga definido qué información puede ser pública. Y eso también nos lo define en la política. Ya lo vimos antes. ¿Vale? Algo, no sé, alguna duda o algo más que quieran comentar, o no sé, jefe, tú. No, creo que está claro. Ya les ayudaste a los que van a auditar a la universidad un poquito, ¿no? Sí, se me fue, ya después me acordé. Mil disculpas a todos. Ya no lo volveré a hacer. Pero es que no, sí. Yepe hacía una pregunta en el chat, coronel, en el que si los equipos de Ajá. uso personal de los empleados cuestan como activos, le contesté que no, pero se deben de establecer mecanismos de seguridad para proteger la información de la empresa, que eso lo vas a tocar ahorita que vas a poner el siguiente control que habla sobre teletrabajo. Entonces, ¿me toca a mí? Ok.
Entonces, el Sí. próximo control es teletrabajo. Lo que ha estado de moda este año gracias al COVID-19. ¿Sale? Entonces, este control nos dice lo siguiente. Debería implementar una política y unas medidas de seguridad adecuadas para proteger la información accedida, tratada o almacenada en emplazamientos de teletrabajo. ¿Sí? Ok, entonces se va a implementar una política y unas medidas de seguridad. Política, estamos hablando del reglamento de algo en el que nos diga cómo va a ser ese trabajo a distancia, qué reglas o qué deberías de tener para tener, cumplir o hacer, ¿sí? Ser claro en esa parte de tener el acceso o tener ese equipo y que vas a trabajar desde la casa. Y eso incluye los equipos que al igual que el equipo que tú tienes, pero ojo, tu equipo personal va ahora a seguridad. Sí, porque aunque es que es mi equipo, yo lo puedo tratar como quiera. Sí y no. No, porque desde que empezaste a trabajar, y eso se tiene que definir en algún contrato, o sea, al 7, pues computadora personal va a tener que manejar información de la empresa. Entonces, ahí es donde entramos con estas situaciones donde nosotros también vamos a tener que adecuar, eh, cumplir con los requisitos de seguridad y de acceso a los equipos, incluso de nosotros en nuestra casa, ¿sí? También tenemos que verificar esa parte de la seguridad física en la casa. Un ejemplo, o donde vayas a teletrabajar. Eso porque ahorita es lo más común, pero igual puedes trabajar tú desde, puedes ir a rentar una oficina, un hotel, un centro de convenciones. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar que ese casa, ese lugar, tenga esa seguridad física en la cual tu equipo no vaya a ser vulnerado, no vaya a ser accesado, no vaya a ser dañado, no le vaya a ocurrir algún incidente, ¿sí? Al igual que en esas políticas no físico de cómo va a ser tu teletrabajo. En muchas empresas, por ejemplo, a mi concuño, que trabaja en Dish Estados Unidos, él bueno, él en su casa es oficina. ¿Pero qué le pidió la oficina? La oficina le instaló una VPN a su conexión de internet, ¿sí? ¿Para qué? Para que las conexiones bueno, la conexión que él tenga cuando tenga que trabajar de manera remota sea segura. A la máquina, como ya no iba a estar dentro de la misma red de la empresa, le pusieron más candados de seguridad. Ya tiene una llave en específico para que el CPU no se pueda desarmar, ¿sí? Aparte, hay algunos CPUs igual que podemos comprar, ¿sí? Que tienen un control de que en el momento que destapo el CPU, la laptop, lo que sea, me va guardando una bitácora y puedo ver y detectar cambios en hardware, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hace, y por ejemplo, en el control con mi concuño, en su Windows, él no puede instalar nada. Puede conectar los USBs que quiera, impresoras, escáner, teléfonos, pero todos los puertos están deshabilitados y solo están habilitados los puertos del micrófono y de un teclado X para hacer el trabajo con Dish, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos, a esas restricciones, a esos requisitos de seguridad, ¿sí? Ya tocamos también la amenaza de un intento de acceso no autorizado. Mi concuño tiene que tener su computadora en un lugar protegido para que sin querer no vaya a entrar así pensando. No va a ser que entre su esposa,
hijos o cuñados o cuñada, lo que sea, y le pase algo a ese activo de la información, a ese activo, ¿sí? Pero eso incluye también las máquinas personales, porque a lo mejor tú decides, voy a trabajar contigo, ok, entonces en tu máquina vamos a instalar esto. O yo no quiero, entonces no hay trabajo. Entonces, sí, también hay que ver y se tiene que definir las políticas sobre los derechos intelectuales, los derechos de propiedad, el copyright, de las cosas que se hacen. Si tú lo haces en una máquina de la empresa, pues usaste herramienta de la empresa. Posiblemente puede ser que todo lo que hagas es de la empresa. Pues que lo hice con mi computadora, pues es tuyo. Si no está nada de eso establecido, igual. Entonces, tenemos que verificar esa parte, los derechos de propiedad intelectual. Es que diseñé una mejor forma, un mejor formato en Excel que a mí me ayuda a tener mejor con el control de mi trabajo, ¿no? ¿Es de la empresa o es tuyo? Se tiene que definir esas partes, ¿sí? ¿Sale? Requisitos sobre software malicioso, malware y de cortafuegos. O sea, ¿qué nos vamos con el firewall y con el antivirus? ¿Sí? La empresa está pagando, como es máquina de ellos tienen la licencia activa de las actualizaciones sobre Internet. También se aseguran, porque ellos decidieron verlo de esa manera y asegurar esa parte, no quiere decir que tenga que hacerse en todos lados. Cada empresa va a definir cómo, pues ellos pagan una cuota extra o ayudan a la compañía para poder tener una conexión de Internet bastante decente. ¿Sí? Una básica de 50, 100 megas a lo que él tenía. Esa diferencia la paga la empresa dentro de lo que está el teletrabajo. ¿Para qué? Para asegurar que haya una conexión constante, estable, que no sea interrumpida por nadie y que los sistemas de información funcionen adecuadamente. ¿Sí? Y también están asegurando, incluyendo los métodos para asegurar el acceso remoto. ¿Sí? Porque si no tiene internet o tuvieran una conexión lenta, se van a estar conectando y desconectando el servidor, conectando y desconectando. Entonces todo eso lo tiene que empresa, ¿sí? Y implementar las políticas, medidas de seguridad, ¿sí? Comprobar esa parte, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Agregar más. No sé, ¿quisieras agregar algo más? Sí. No, creo que fuiste claro en los ejemplos que diste para tocar cada uno de los incisos. Más bien, eh, creo que valdría la pena preguntarle a los muchachos si tienen dudas con respecto a lo que comentaste. ¿Alguna duda de ustedes, señores? Porque luego me acelero o empiezo a divagar, entonces necesito que me detengan. ¿Está bien? ¿Algo que quieras comentar de este dominio? Nada para que pasemos al otro. Continuemos entonces. Si está todo claro para los chavos, entonces sí, sigamos adelante. Perfecto. Te toca, jefe. Ok, vamos a iniciar ahora con el dominio 7, relativo a la seguridad de los recursos humanos. El objetivo del el primer objetivo es antes del empleo, y es que la organización debe asegurarse de que los empleados y contratistas entiendan sus responsabilidades y son adecuados para las funciones para las que se consideran. El primer control 7.1.1, investigación de antecedentes. El control nos dice la comprobación de los antecedentes de todos los candidatos al puesto de trabajo se debería llevar a cabo de acuerdo a las leyes, normas y códigos éticos que sean de aplicación y deberían ser proporcional a las necesidades del negocio. La clasificación de la información a la que se accede y los riesgos percibidos. Ok, este control se refiere a que debe de haber un proceso de investigación para todos los candidatos
que vaya a contratar la empresa. Y aquí en la guía de implantación nos comenta algunas de las cosas que se podrían realizar al momento de tener la documentación de cualquier candidato a ocupar un puesto dentro de la organización. Entonces nos dice la disponibilidad de referencias satisfactorias. En algunos casos, cuando las personas llegan a solicitar un empleo a una empresa, pues les piden, pues me traes 2 o 3 cartas de recomendación. Entonces, con el fin de que puedan tener esas referencias satisfactorias del candidato que está solicitando el puesto. La otra es la comprobación de todo el currículum vitae del candidato, es decir, todo lo que plasmes dentro de tu currículum vitae debe tener un soporte documental que te asegura tener todo lo que ahí mencionas. La confirmación de las cualificaciones académicas y profesionales. Si tú mencionas que eres ingeniero en electrónica, entonces debes de tener un título y cédula profesional de electrónica. Si mencionas que tienes una especialización, también debes de comprobar esa especialización. Todos los cursos posibles que te ayuden a adquirir ese puesto de trabajo, deben de ir todos los reconocimientos, constancias, etcétera, que te ayuden a comprobar todo lo que mencionas en este currículum vitae. También en algunas empresas, adicional al INE, te piden el pasaporte o la cartilla militar y posiblemente algunas otras comprobaciones dependiendo del puesto de trabajo que te asignen. Pueden ser comprobaciones crediticias por algunos adeudos que tengan e inclusive antecedentes criminales. También muchas empresas te piden este documento emitido por el gobierno del estado, en este caso aquí en Chiapas. Si en el caso llegaría a presentarse de que el puesto que vas a concursar en la organización se refiere a la seguridad de la información, entonces debes de comprobar que tienes la competencia para poder desarrollar este rol de seguridad de la información para la empresa, para que seas una persona confiable y puedas asumir este trabajo o este rol dentro de la organización. Por otro lado, no solo únicamente para las personas que solicitan un puesto, sino también se debe de hacer un proceso de investigación de antecedentes de aquellas empresas que vamos a contratar para adquirir algún servicio, ¿no? No sé, posiblemente voy a contratar un despacho para capacitaciones a mi personal, pues entonces tengo que realizar ciertas investigaciones de los antecedentes para ver si realmente cuántos años tiene esta empresa en el mercado realizando estas capacitaciones, si tienen el personal adecuado para brindar esas capacitaciones, si no son empresas fantasmas o creadas, etcétera. Entonces, todo va a depender de las necesidades de la organización. No quiere decir que todo lo que nos menciona la norma deben de seguirlo al pie de la letra. Entonces, en este caso, las preguntas que podrían realizar en el área de recursos humanos o la persona responsable de realizar las contrataciones, pues es preguntar si realizan un proceso de investigación de todos los candidatos. ¿En qué consiste esa investigación que realizan? Y pueden ocupar un checklist para hacer la verificación de cada uno de los incisos que les acabo de comentar. Y por otro lado, pues también realizar las preguntas si llevan a cabo esa investigación en cuanto a las empresas a las que les contratan servicios que pueden servirles adentro de la organización. No sé si quedó claro, jóvenes.
Yo creo que el día de hoy el calorcito los hizo mudo el día de hoy el calor. Sí, ¿verdad? Pues espero que estén tomando notas y que esté quedando muy claro y no nos vayan a escribir barbaridades en los documentos de ejecución, que no, pues se los va a acribillar tanto el maestro de auditoría como el de integradora, no sé quiénes sean, ¿verdad? Sí. Igual luego el maestro de seguridad de la información. También, y no te digo del de tópicos selectos porque es No, ese otro, sí se desquita, sí, ese sí se desquita ese maestro. ¿Sí? pues bueno, Bueno, yo si nada más para no, agregar un poquito más, no sé si puede hacer una participación. adelante. Este es, desde un punto de vista personal, muy importante la selección del personal, investigar al personal. El recurso humano es la parte principal de todas las organizaciones. Y es donde deberíamos de tener el especial cuidado en seleccionar. Claro, todo va a depender de la naturaleza de la empresa y las capacidades económicas también que tengan. Hacer una investigación ya muy a fondo, ya sale, sí, tiene un costo, ¿sí? Pero hacer un chequeo básico de que no me esté diciendo mentiras. Por eso hablaba de algo de ética, que no me diga mentiras en su currículum, pues eso ya me está diciendo algo de esa persona. Me dijo mentiras para obtener el puesto, pues ¿qué adentro qué va a pasar? Por eso bueno, yo lo interpreto de esa manera, no nomás en la norma, sino en todos los lugares que he trabajado, que se debe de ver también el aspecto ético, que pocas empresas se toman en cuenta, porque muchos se preguntan, ¿has robado? No, la respuesta es sí, todo el mundo ha robado. Como con una pluma de una oficina, del compañero, de algo con el que han convivido desde que tienen uso de razón desde la escuela. Claro, la gran mayoría, si no es que todos, ya lo hicimos. Por eso la respuesta es sí, no es decir que no, ¿sí? Entonces, esa persona es la que va a tener acceso a tu base de datos, es la persona que va a tener acceso a tu regla, es la persona que va a desarrollar el sistema, va a tener acceso al código fuente, va a tener todo eso. Es la persona que va a tener a cargo las contraseñas y va a poderlas publicar. Eso es lo que debemos de cuidar. O tenemos que hacer una buena selección y tener los controles adecuados para que hagan esa selección. Y si no lo tienen, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente, como auditor, porfas, tenlo, implementalo para que no haya problemas más adelante. Y todo eso venimos acá. 712, que los términos y condiciones del empleo. ¿Por qué? Ahora viene lo siguiente. Como parte de las obligaciones contractuales, los empleados y contratistas deberían establecer los términos y condiciones de su contrato de trabajo en lo que respecta a la seguridad de información, tanto hacia el empleado como hacia la organización. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar el contrato. En esta parte, en este país es un poco complejo porque la empresa es la que dictamina las condiciones. Las empresas te permiten hacer esas negociaciones. Y dentro de ese contrato se tiene que establecer, ¿sí? Los términos, cómo vas a trabajar, cuáles van a ser tus responsabilidades, que ya las tenemos en el dominio anterior, cuáles son tus responsabilidades al puesto que vas, ¿sí? Tus obligaciones hacia la empresa, cómo va a ser tu trabajo, toda esa parte y esta parte va referente hacia la seguridad de la información. No es en específico sobre tus horas de comer, no, sino
En el contrato normal se tiene que agregar estas partes, ¿sí? También tenemos que definir si es información sensible, ¿sí? Por ejemplo, el cajero, ¿sí? Los de Banamex, Coppel, todos ellos tienen acceso a información sensible, quieran o no, ¿por qué? Tienen acceso a los datos y personales de la persona que están comprando en ese momento. O esa persona o ese cajero tiene a su mano o a su disposición la tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Puede caer en tentación. ¿Y qué hacer? Y por ejemplo aquí nos lo dice, un contrato de confidencialidad, de secrecía. Vas a trabajar aquí como cajera, ¿sí? O vas a estar trabajando aquí como recepcionista en el hotel, o en el motel de paso, ¿no? Pero una de las cosas es que me vas a firmar aquí algo de que tú no viste, tú no hiciste nada, o de completa secrecía y confidencialidad, y no revelación de secretos de información, ¿sí? Pero va a depender de la naturaleza de la empresa. Es que no lo tienen, no, no hay problema, no lo tienen, propuesta del auditor, ténganlo. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a que se dejen de filtrar cosas, ¿sabe? Por ejemplo, ¿cómo hacen en las películas? En una película es un proyecto, entonces ya aplica la seguridad de la información de los proyectos, no dicen quiénes son los actores, cuándo empiezan a rodar, en qué locaciones van a grabar, porque si esa información se filtra, va a ser un caos, van a llegar paparazzi, etc. y todo lo demás. Imagínense, ¿no? O la próxima película, la que viene de Viuda Negra, es un ejemplo, quizá muy burdo, pero es que va a volver a salir Iron Man. No, y ellos quieren que sea una sorpresa porque lo quieren dar hasta el 15 días antes de que se estrene la película, ¿no? Entonces, el sacar esa información puede perjudicar, ¿sí? Y todos tenemos que hacer eso. También tenemos que estar conscientes, como nos dice acá, con las responsabilidades de derechos legales que nos dé la legislación sobre derechos de autor y protección de datos. Las responsabilidades para la clasificación de la información y la gestión de la información de organización y de otros activos asociados a la información. Hey, vas a entrar a trabajar conmigo, te voy a asignar una computadora, ¿sí? Mira, pues mira, todo eso es bonito, pero no vas a poder instalar nada, etc. Te tiene que especificar todo eso, tiene que ser claros en todo. Va a depender de la misma naturaleza de la empresa la cantidad de detalles, ¿sí? Y no nada más es a la persona que contrato, sino también al proveedor, porque al final de cuentas estoy contratando una empresa que venga a instalarme una red, ¿sí? Y va a tener acceso a la red, va a tener acceso a mi información, a mis otros equipos de interconexión o de, sí, a mis otros switches o routers o servidores. Y tenemos que poner eso. Y esa misma secrecía para distribución de nodos, pues no lo vas a difundir, no vas a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque se pueden tomar como información para vulnerar la seguridad de esas redes, ¿no? Y también se tiene que especificar todo lo que no puedes hacer, todo lo que puedes hacer, y lo que se tiene que especificar es qué hacer cuando no haces. Se tiene que explicar bien para que no digan, es que no me dijo, nunca me lo dijeron. ¿Sale? Todo tiene para cuando te estoy contratando todavía. ¿Sale? ¿Ves? Pasaste los filtros, vente, vamos a firmar contrato. Ahora te voy a explicar todo lo que trata tu trabajo. Ojo, información. El puesto que viene, este jefe tienes este perfil de puesto, tienes acceso. ¿Y qué qué va a pasar? Todo eso se tiene que explicar y decir antes. ¿Alguna duda? ¿No?
¿Tú o yo? Correcto. Seguimos entonces con el siguiente objetivo de este dominio, que es el 7.2. ¿Qué debe de hacer la organización durante el empleo? Se debe asegurar que los empleados y contratistas conozcan y cumplan con sus responsabilidades en seguridad de la información. El primer control nos habla de responsabilidades de gestión. La dirección, estamos hablando del puesto más alto que existe en la empresa, debería exigir a los empleados y contratistas que apliquen la seguridad de la información de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en la organización. Ok, ¿de qué se debe de asegurar la dirección? Que estén debidamente informados tanto los empleados como los contratistas, es decir, aquellas empresas que contratan para algún servicio, de sus roles y responsabilidades relativas al manejo de la información. ¿Vale? Proporcionar directrices para establecer las expectativas en cuanto a la seguridad de la información en lo relativo a su función dentro de la organización. Es decir, les tengo que mencionar qué es lo que espero de ellos para proteger la información que tengo dentro de mi organización. Hay que mantenerlos motivados para cumplir las políticas de seguridad de la información. En algunas empresas tienen implementados el empleado del mes, por ejemplo, ¿no? Entonces es porque cumplió perfectamente con su trabajo y dentro de ello posiblemente sea el cumplimiento de toda la normatividad que existe dentro de la organización. Entonces aquí igual se puede preguntar cuál es el mecanismo de motivación para que el empleado pueda desempeñar correctamente sus funciones y salvaguardar la información de la organización. Alcanzar un nivel de concienciación en seguridad de la información adecuado a sus funciones y responsabilidades dentro de la organización. Es decir, qué tan seguro está la alta dirección de que los empleados están cumpliendo adecuadamente con sus funciones y responsabilidades. Deben de asegurarse que acepten los términos y condiciones de su contratación. Es decir, ya firmamos el contrato. Bueno, voy a verificar que todo lo que ahí están, ya firmaron, se cumpla al pie de la letra. Continúan teniendo el perfil profesional y las cualificaciones apropiadas y son formados de manera regular. Estamos hablando aquí de que sigan, digamos, capacitándose tanto en su perfil profesional y para lo que fueron contratados dentro de la organización. Además de que la alta dirección se asegure de que todo el personal sea capacitado de manera regular. Entonces aquí igual se puede preguntar de cuántas veces al año capacitan al personal, cuándo fue la última capacitación, si la capacitación es para todos o únicamente para cierto sector de la empresa, etcétera. Y algo muy importante, que si la empresa tiene implementado un canal anónimo para reportar posibles violaciones de las políticas o procedimientos. En algunas instituciones o organizaciones tienen implementado, por ejemplo, un buzón de quejas o sugerencias, en el cual tanto los clientes como el propio personal puede dejar una tarjetita anónima, un documentito anónimo en donde pueda especificar aquellas cosas que estén haciendo mal, tanto sus compañeros como los jefes también. El detalle es de que debe de ser anónimo. Entonces, si tienen implementado, por ejemplo, esto. Y algo muy importante para preguntarle al puesto más alto de la organización es que si ellos mismos sirven de ejemplo para sus empleados en el sentido de que cumplen en tanto las políticas, procedimientos y normatividades que hayan implementado dentro de la organización. No sé si hay alguna duda o algo que quiera usted agregar. Adelante, Carlos. Adelante, Isaac.
Bueno, hace rato hice una pregunta, pero también puede incluirse en en esta parte. ¿Cómo se aplicaría en una institución pública? Porque solamente me lo puedo imaginar en una institución privada, o bueno, más bien dicho, en partes privadas, pero cómo se realizarían estas cosas en una institución pública? ¿Cuáles serían los procedimientos? No entendí yo, bueno, yo no entendí bien tu pregunta. ¿Cómo hacer esta verificación? Sí, exacto. O sea, ¿cómo podemos emplear los términos y condiciones del apartado anterior y esta parte? O sea, ¿cómo una institución pública contrata a a empleado? O sea, cómo podemos, no sé si me explico bien, ¿cómo podemos verificar esa parte? O sea, porque ustedes están colocando en una parte privada, pero ¿cómo podemos preguntarle a nosotros, a las instituciones públicas, en esta ocasión de la auditoría que vamos a realizar, para que podamos, verificar estos apartados? Ok, aquí hay dos, en este último control que acabo de, este, de comentar, entonces aquí va simplemente, pueden hacer dos situaciones. Preguntar por un lado al responsable, al director, al rector, a la máxima autoridad dentro de la organización, es de que si se aseguran con cada uno de estos incisos, con sus empleados o con las empresas que contratan para adquirir algún servicio. Entonces, puede ser así un checklist, puede ser un cuestionario en el cual se les puede hacer si todos sus empleados están informados sobre sus roles y responsabilidades dentro de la organización, o sea, en cuanto a sus actividades, no solo únicamente en cuanto a la seguridad de la información. Y esta misma pregunta se le puede realizar a cualquier otro empleado de un área específica. Digámoslo, vamos a tratar de aterrizarlo a, a un bachillerato. Entonces yo le pregunto al director del bachillerato si todos los empleados están informados sobre sus responsabilidades y funciones dentro de la organización. Y si existe la política de seguridad de la información, bueno, ¿cómo se asegura que están informados sobre las responsabilidades a la información que manejan? Y puedo ir al área, por ejemplo, de control escolar y preguntarles a ellos, o sea, tú estás informado sobre las responsabilidades que tienes, sobre la información que estás manejando aquí en tu área al realizar tu trabajo. Entonces, de esa manera verifico en ambos lados que se cumpla parte de este control. Entonces, preguntarle al director cómo motiva a sus empleados para que cumplan con las responsabilidades que tienen al realizar su trabajo. Y al empleado de control escolar preguntarle entonces cómo te motiva la alta dirección para que puedas seguir realizando de una manera eficiente tus actividades. En una institución, si vemos en la universidad, por ejemplo, existe un buzón de quejas y sugerencias, o sea, no, y es una institución pública, no es una institución privada ni es una empresa privada. Entonces es simplemente hacer esta verificación de que si existen o no este tipo de controles hacia sus empleados. No sé si me expliqué, Isaac. Sí, ya me quedó más claro cómo verificar esa parte, esa era mi duda. Gracias. ¿Alguna otra duda, señores? ¿No? Entonces, ¿qué es concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información? El control nos indica lo siguiente. Todos los empleados de la organización y cuando corresponda los contratistas
deberían recibir una adecuada educación, concienciación y capacitación con actualizaciones periódicas sobre las políticas y procedimientos de la organización según corresponda a su puesto de trabajo. Aquí nos vamos a la parte de educación del personal humano, ¿sí? Dice acá todos los empleados de la organización y cuando corresponda. Disculpe, ¿están capacitados todos sus empleados? Evidencia, ¿no? ¿Cuándo los capacitaste? A tus proveedores, a los que contratas, que van a tener acceso a la red o van a tener acceso a la información, a algún activo, ¿sí? Los capacitaste, les hiciste el curso de inducción, ¿sí? ¿Cómo haces esa concienciación o concientización, más bien concienciación, al personal sobre los tópicos de seguridad de la información? ¿Cada cuándo lo haces? ¿Sí? ¿Lo haces? Eso es lo que trata esta parte, de que la empresa debe tener implementado un programa, un, un plan para capacitar constantemente a todo su personal y hacerles de conocimiento. En esos mismos cursos de capacitación se pueden informar. Ya ven que al principio decía publicación e información a todos los empleados. Igual puede hacerse en este tipo de situaciones. Se modifican procedimientos, se modifican lineamientos, se tiene que estar haciendo esa concientización, tiene que estar haciendo esa capacitación durante todo el trabajo, durante todo el tiempo que esté trabajando dentro de la empresa. Sí, es una capacitación. Por ejemplo, voy a hablar de Chedraui, ¿no? Muchas empresas ahorita están conscientes de que ya no deben tirar basura o ya no tienen que usar bolsas de plástico, pero fue porque fue una campaña constante y constante y constante, se hicieron leyes, se hicieron todo eso para que los empleados, los clientes ya no traten de usar esto. Vas a usar una bolsa de plástico que te cueste, te la vendo, ¿sí? Mejor compra bolsas reutilizables, compra bolsas de yute, pero así es y sigue y va a seguir siendo una constante capacitación, concientización. Igual lo podemos aterrizar ahorita con el ejemplo de la pandemia. Usa cubrebocas, lávate las manos, ¿no? Ten tu gel antibacterial. Podemos decir que ya todo el mundo estamos hartos, ¿no? De que cada rato. Pero poco a poco eso ha ayudado a cambiar los hábitos de todos nosotros y hemos estado empezando a cuidarnos más, empezamos a ser un poco más limpios. Sí, ahora con esto de la alimentación, poco a poco vamos a ir empezando a cambiar. 3 meses, 5 casos, ¿sale? Entonces, eso nos sirve, esa capacitación, esa concientización. A eso hablamos, ¿sí? La gente no está consciente de muchas cosas cuando entra a trabajar, menos considera la información, a menos que esté capacitado sobre eso, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Aquí arriba nos decía en el anterior que hay ese canal adelante. La gente no se queja en la actualidad, la gente no reporta, ve algo que le incomoda y no dice nada, porque así está culturalmente. Entendamos algo, eso va a ayudar a que mejore esta empresa, ¿sí? A que haya menos delitos, también menos robo de información, menos canibalismo en los equipos de cómputo, ¿sí? Y se preguntar cada cuánto lo hacen, cómo verifican, si fueron, asistieron todos, qué hicieron con los que no fueron. Adelante, tenemos estas preguntas para poder terminar de verificar este control, porque aquí nos dice todos, ¿vale? ¿Alguna concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información? Ok, muchas gracias.
El 7.23, maestro. Ok, este control trata sobre el proceso disciplinario. Nos menciona, debería existir un proceso disciplinario formal que haya sido comunicado a los empleados, que recoja las acciones a tomar ante aquellos que haya provocado alguna brecha de seguridad. Vamos a suponer que existe una violación o un incidente en cuanto a se robaron información, ¿vale? Entonces, lo que debería de existir es si existe un proceso en el cual se discipline al personal, o es decir, se castigue al personal, y de qué se trata, ¿no? Entonces, el proceso disciplinario se debe de hacer antes una investigación en el sentido de este incidente que hubo para que se proceda a realizar el castigo o el proceso disciplinario en contra del empleado o de los empleados que estuvieron inmersos en esta violación o en este robo de información. Entonces aquí podríamos preguntar, por ejemplo, en el caso de alguna falta grave que exista dentro de la organización, existe un proceso disciplinario para los empleados. Por ejemplo, pues me ponen el ejemplo de que alguien hizo el robo, podría ser de la información, podría ser de la nómina, podría ser de algún documento importante dentro del área de finanzas, facturas, pólizas, etcétera. Entonces, preguntar cuál es el proceso disciplinario que existe para los empleados. Si te dicen sí, podría ver cuál es el proceso, o explíqueme cuál es el proceso que se sigue, se hace una investigación o no, y de qué manera se canaliza este tipo de situaciones. Por otro lado, también lo que se debe de hacer dentro de la organización es utilizar la disuasión. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que yo predique con el ejemplo para que no puedan, o los empleados no deban de realizar este tipo de acciones que lleven a la pérdida de información o a la extracción de algún documento vital de la empresa. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que también puede ser un motivo de una incentivación, es decir, voy a premiar a aquellos empleados que hacen su trabajo correctamente. Y aquí viene la parte de incentivos y recompensas que puedan adquirir los empleados, o el mejor bien portado, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se trata este control. Primero, verificar si existe un proceso o procedimiento formal en el cual haya, si existe algún incidente, pues se pueda castigar a los empleados. No sé si quedó claro el ejemplo. Sí, quedó claro, profe, nomás tengo una duda. A ver, dime. Adelante, coronel. En este caso, pues está hablando de los procesos disciplinarios, pero es decir, si hay algunos, como en los demás controles, que si hay un checklist o hay una forma de verificar que ese control o ese proceso está adecuadamente establecido o si funciona. No sé si unos controles o puntos específicos para decir si está bien o no está bien. Y eso ya sé que lo decía la empresa, que es lo que hace. Pero si hay puntos que te digan, esto debe estar así porque tiene tal característica, o no sé si me puedo entender. A ver si entendí. Tú especificas si vas a evaluar si está correcto o no está correcto. Eso no lo vamos a hacer. Aquí es preguntar si existe ese proceso disciplinario. Es decir, por ejemplo, ustedes en la universidad tienen ciertas responsabilidades y obligaciones.
¿Sale? Entonces, en el caso de que no cumplan con usted, con esas responsabilidades y obligaciones, entonces dentro de la misma normatividad o reglamentación que tiene la universidad, existen las sanciones para los alumnos. Entonces, lo que se debe de preguntar es de que si existe y si existe, me lo puede mostrar o cuál es una política, es un reglamento o cómo está establecido este proceso disciplinario dentro de la organización. Eso es lo que ustedes deben de verificar. ¿Sale? Y sobre todo, aquí puede caber la trazabilidad que en algunos controles hemos comentado, en el sentido de preguntarle a los empleados de las otras áreas si conocen este proceso disciplinario en caso de que suceda algún incidente con respecto a su trabajo, alguna violación en contra de las normas que están establecidas dentro de la organización. Entonces, si conocen todo eso, posiblemente haya estado dentro del contrato que firmaron, ¿no? Pero debe de asegurarse también la alta dirección de que este proceso disciplinario sea conocido por todos los empleados. Entonces, de esa manera tú puedes verificar este control. No sé si respondí a tu duda. Sí, me quedó claro. Correcto. Jorge Antonio, levantaste la mano. Sí, profe, es que tenía una duda acerca con lo que del tema de ahorita. En caso de que no exista ningún proceso disciplinario, es decir, no exista algún documento donde se escriba o algún reglamento y solo sea llamada de atención hacia el personal, ¿cómo sería eso? Tú únicamente vas a registrar en tu formato de ejecución de que no existe como tal un proceso disciplinario o un documento donde esté, digamos, este proceso. Sin embargo, hacen una llamada de atención. Entonces, el criterio que debe tener el auditor, en este caso ustedes, es si debe de existir un proceso disciplinario. Ok, no está documentado, por lo tanto, puede que el empleado lo conozca o no lo conozca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que si dentro de la organización me sacas documentos importantes y no haya un proceso de disciplina? En algunas empresas, pues algunos de los procesos disciplinarios pueden ser suspensiones, puede ser aspectos económicos, inclusive la pérdida de la relación laboral y exista hasta un proceso de demanda, pues, ¿sale? Entonces ustedes deben de preguntar, no existe, no pasa nada, ustedes no se van a poner a discutir con el entrevistado o el auditado en decir, no, pues es que sí, debes de tener un proceso disciplinario, ¿no? ¿Tiene? Ok. ¿Cómo lo hacen? ¿No lo tiene? Correcto. ¿Qué sucedería? Y ahí podrían preguntar ustedes, ¿qué sucedería si alguien le roba información o documentación importante? Y ustedes anotar las respuestas que les den. No sé si quedó claro si resolví tu duda. Sí, profe, muy claro. Gracias, profe. Ahora me gustaría agregar un comentario más, antes de pasar al otro. Proceso disciplinario. De existir, te lo tengo que informar en el momento que te estoy contratando, en el momento que se hacen los términos y condiciones. O sea, aquí ya vamos con algo más, igual como desde ese rato lo manejamos sobre YouTube, de trazabilidad. El término no te dice nada sobre las sanciones, posiblemente no tenga en algún lado algún procedimiento. Entonces, con esta trazabilidad, y preguntas, en un contrato dices que sí hay sanciones y que son de este tipo y por ese tipo de situaciones.
Bueno, ¿me puedes mostrar el procedimiento a seguir? No es que no hay. Está mal, simplemente no está. En el yo le pregunté, no sabía, no está. Quizás sí lo tienen, porque va a aparecer cosas así ustedes, pero en el momento que ustedes lo checaron, no estaba. No, la persona no sabía, no lo tenía. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que está trazado, todo lleva una secuencia, ¿sale? Pues si lo han estado viendo, es así. ¿Alguna duda? Para continuar. Al último control, al último objetivo de control de este dominio. 7.3. Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo. Y el objetivo es, el objetivo de esta parte es proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o finalización del empleo. Vamos a entender algo. Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo. Podemos interpretarlo que es exactamente lo mismo. Yo estoy como maestro y ahora voy a pasar a ser, no sé, director. Ok, como docente y ahora voy a empezar como director. Por eso se especifica del empleo o cambio. Va a venir sucediendo lo mismo. Una cosa es la relación laboral, ¿va? Entonces, venimos a lo que nos dice el control. Las responsabilidades en seguridad de la información y obligaciones que siguen vigentes después del cambio o finalización del empleo se deberían definir, comunicar al empleado o contratista y se deberían de cumplir. ¿Sale? Las responsabilidades de seguridad de la información y obligaciones que siguen vigentes después del cambio o finalización del empleo se deberían definir, comunicar al empleado o contratista y se deberían de cumplir. ¿Y aquí qué nos vamos a...? ¿Sí? Que cuando ustedes terminan un trabajo o terminan un puesto, o sea, los cambian de puesto, se deberían de incluir los registros y las responsabilidades legales en curso y cuando sea apropiado. Las responsabilidades que conlleven algún acuerdo de confidencialidad, como lo mencionamos hace rato, ese famoso contrato o acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Yo como gerente de Chedraui tengo acceso a cierta información que los demás empleados no. Por X y motivo ahora haya pasado lo que haya pasado, ahora ya soy jefe de piso, ya no soy gerente de tienda, ahora soy jefe de piso. Ah, yo ya conozco cosas de ese puesto anterior. Ya sé lo que se maneja de información, ya sé cómo se trabaja, ¿sí? Entonces, debo de seguir con ese acuerdo de confidencialidad. Ese acuerdo de confidencialidad también se lleva incluyendo cuando ya acabó o hubo la finalización del empleo, se acabó la relación laboral. Yo soy de IBM, de Cisco, de Android, y estuve en el proceso de configuración de los routers en la fabricación y todo. Y un contrato de confidencialidad que todo lo que yo sé sobre el procedimiento, procesos de creación y toda esa parte de los aparatos sigue vigente tantos años que he acabado el trabajo para evitar que se use o se maluse esa información, esos datos, ¿sí? No sé si va quedando claro esa parte. No cuando acaba ya mi trabajo, ya acabó. No, eso va de... En los bancos es común de que acabó tu trabajo, adelante. Desde que entraste llevas el contrato de confidencialidad y no dices nada, aunque ya haya acabado tu relación laboral con Coppel, con Banamex, ¿sí? Con esas empresas de microfinanzas y todo eso.
Tú te llevaste información y sabes cómo trabajan, te llevaste información X. No es que yo me la haya sacado con un USB, ya sabes cómo trabajan, ya estás enterado de muchas cosas, protocolos, códigos, etc. ¿Sí? Entonces, en el contrato de finalización, en el contrato de trabajo, te tuve que haber especificado todo eso. ¿Cómo se llama? Y en esos acuerdos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo en que si tú haces mal uso de esa información, pues igual va a tener consecuencias legales. Igual, los cambios de responsabilidad de puesto de trabajo de igual manera que la finalización de la responsabilidad o del empleo actual y coordinadamente con el inicio de una nueva responsabilidad o puesto de trabajo. ¿Sí? No sé si para explicar con esta parte. Ya acabó, me cambiaron de área, es igual el mismo procedimiento, se debería tomar así. ¿Alguna duda, señores? Hasta el momento. Es que no tiene el procedimiento. No hay problema, no lo tiene. No, es que nunca firman un acuerdo de confidencialidad. Él se lleva información en su SD y lo usa, lo vende, lo regala. Hacer eso. Ojo, tampoco se olviden del famoso sentido común. ¿Sale? Por eso va la ética, valores y la moral. Pero, esa parte. ¿Sí? Yo tengo acceso a todos los datos de ustedes, ¿no? Por parte de la SEP. Ya sé en qué materias tuviste falta desde primaria, ¿no? Un ejemplo. Yo pudiera agarrar toda esa información de la SEP y venderlo a las empresas de redes sociales, comerciales, para hacer los perfiles de los jóvenes y saber qué productos, a qué horas y todo eso, dependiendo del nivel socioeconómico, depende del nivel cultural, depende del nivel académico de las personas. Ah, claro, uso la información para otros tipos de cosas, ¿no? Pero saqué esa información. ¿Por qué? Porque acabó mi empleo. ¿Sí? Entonces, tiene que estar enteradas ambas partes y también van sobre los procesos disciplinarios, como en la parte anterior, el puesto de trabajo o finalización o finalizó la relación laboral. Simplemente es preguntar, oye, ¿y qué hacen cuando acaba el empleo? El empleado puede hablar y decir cosas, si expone algún sector importante de la empresa, alguna información que él tuvo acceso y todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la empresa? Toman cartas en el asunto, se lo comunicaron, hicieron esto, verifican que no se lleve información, verifican sus controles de acceso, ¿estamos? Siguen vigentes sus contraseñas, se cancelaron sus contraseñas, ¿sí? Todas esas cosas podemos preguntar para poder verificar ese tipo de situaciones, ¿sale? No sé si hay alguna duda. Maestro, ¿alguna duda o algo que quieras comentar, agregar? No, yo creo que ya se durmieron. Ya les afectó Ya el se durmió. calor. Vámonos. Sí, ¿verdad? Ya es hora. En total nadie Exactamente. contesta. Ok, exacto. Digamos, para cerrar la sesión de hoy, ustedes pudieron verificar que hay muchas preguntas que se pueden hacer de acuerdo a los dominios y controles. También se pudieron dar cuenta cuando ejemplificamos que no solo es el área de informática que se debe de preguntar, sino también pues hay cuestiones que se le debe de preguntar a la alta dirección o al puesto más alto. Hay cuestiones de recursos humanos que el encargado o el área de recursos humanos hay que hacerle. Y para realizar la trazabilidad, entonces sí podemos agarrar cualquier otra área administrativa de la empresa para poder hacer esa verificación
del cumplimiento de algunos aspectos que se dan en el área de recursos humanos o desde la alta dirección o inclusive en el área de informática, ¿no? Entonces, para que esto les vaya quedando claro y puedan ir realizando los distintos formatos de ejecución, ya sea un cuestionario, un checklist, una encuesta o una observación, pues dependiendo del manejo de las preguntas que quieran hacer y obviamente poder irlo separando en relación a los dominios que estamos hablando con el maestro Pons. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar al respecto de cómo se llevó a cabo esta sesión, sino para mañana tratar de cambiar algo de lo que aquí pudimos comentar. ¿Sí? ¿Qué pasó, Luz? ¿No? Si ya todos tienen su norma, yo les recomendaría le dieran una pequeña edita al dominio 8, que es gestión de control de acceso, y dominio 10, criptografía, para que el día de mañana, con la interpretación, ¿sí? Pasó. Perdón, es que ya no escuché el último. Close no existe, tranquila. Yo no pude escucharte bien, Luz, no sé los demás. Si alguien escuchó lo que dijo Luz, ¿nos lo puede repetir o retransmitir? Lo puede escribir en el chat. O si lo puede escribir en el chat, escríbelo, porque yo no escuché absolutamente nada. Y no te preocupes. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo, le dieron al dominio 8, al dominio 9, que es control de acceso, y al Brasil, ¿qué pasó? Creo que después pueden tener acceso al video de la sesión, ¿no? Va a estar ya en sus plataformas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, Nada más bueno, yo les recomendaría, denle una pequeña leidita, ¿sí? Del dominio 8, dominio 9 y dominio 10 que vamos a ver mañana, para que esto sea más enriquecedor, ¿sí? O sea, ya tengan dudas, algo con lo que leyeron, mañana que estamos aclarando, puedan preguntar mejor. Maestro, ¿algo que quieras comentar? no, nada más como la recomendación que tú diste, que pudieran leer un poquito sobre los 3 controles que vamos a tratar de adaptar el día de mañana para que se haga un poquito más fluido y haya participación de ellos también en la sesión. ¿Sale? Entonces... ¿Sale? Nos vemos el día de mañana, igual a las 3 de la tarde. Igualmente, nos vemos mañana. Sean puntuales, jóvenes, por favor, para no perder mucho
mucho tiempo y tratar de abarcar un poquito más en cuanto a los dominios, ya que recuerden que son 14 que tenemos que ver en estos 4 días. Pues que pasen buena tarde. Nos vemos mañana. Buen provecho, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.